Nyahani programa tarufu da hawuri tun wuri. Mageti bungia, au sungeri ya halwa goli berlanya lani angano kui. Mageti bungia, au sungeri ya halwa goli berlanya lani. Buenas, ¿cómo están? Dios me los bendiga, un placer. Desde aquí de Tocamacho quiero saludarles. Mi nombre es María Amada Bulnes y quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra en este momento, donde quiera que tú te encuentres. Espero que te encuentres bien, pero que la paz de Cristo reine en su corazón. Quiero compartir una pequeña porción de la Escritura contigo en esta hora, que vamos a hablar en Sofonías 3:17. Y nuestro tema va a ser: ¿cómo puedo perseverar en mi fe durante los tiempos difíciles? ¿Cómo puedes perseverar perseverar en tu fe, en mi fe, en los tiempos difíciles? Vamos a leer un poquito en Sofonías 3:17. Dice aquí: Jehová está en medio de ti, poderoso él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Como decíamos al principio, ¿cómo puedo perseverar en mi fe durante los tiempos difíciles? Sabes que yo te entiendo, no es fácil perseverar en los tiempos difíciles, pero dice la palabra del Señor que nada es difícil cuando nosotros nos aferramos al Señor, cuando nosotros nos agarramos de Dios. Nada es difícil cuando estamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Yo te voy a leer algo en esta tarde. Usted es la obra maestra de Dios y le ha dado su palabra para testimonio del amor y el gozo que siente hacia usted. No es fácil perseverar en los tiempos, tener esa fe activada en los momentos difíciles. Pero Dios dice que debemos de aprender a soportar así como Él soportó. Él lo pasó para que nosotros también pudiéramos pasarlo. Él siempre está con nosotros, Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él está, es cuando más cerca está en los momentos difíciles. De repente no lo sentimos, pero Él está allí, Él está a nuestro lado. Solamente Él está esperando que nosotros podamos aprender de ese proceso para poder seguir adelante. Amén, amados hermanos. Dios se regocija sobre usted y está transformando su vida para reflejar su bondad a otro. Él tiene un plan asombroso para su vida, y usted aún no es lo que será cuando entre a la presencia eterna de Dios. Hasta que llegue ese momento, Dios le moldeará y formará pacientemente conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, nunca tendrá razón alguna para darse por vencido. Amén. Por eso dice en su palabra, siempre en Sofonías 3:16, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite tus manos. Yo te digo en esta tarde, no te debilites. Sigue aumentando esa fe. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está al par tuyo, Dios te va a fortalecer más, pero Él quiere probar tu fe, porque sabe que cuando nosotros estamos en tiempos difíciles, como que empieza el desánimo, como que empieza aquel alejamiento de no congregarnos, pero es cuando más tenemos que activar esa fe, porque cuando nosotros estamos pasando procesos difíciles, tiempos difíciles, es una prueba que el Señor está dando. Y si nosotros no pasamos esa prueba, ese examen, volvemos atrás. Allí es donde se prueba nuestra fe, en los momentos difíciles. No es cuando todo lo tenemos.
Nuestra fe es probado cuando no hay nada en la casa, cuando estamos y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres en esta tarde. Ánimo, Dios está contigo. Dios me lo bendiga.